Empezamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, y bendice esta charla que vamos a tener en el día de hoy. Te pedimos que todo sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Estamos hoy en la segunda charla con el tema de la Divina Misericordia. Y en este martes, previo a la gran solemnidad de la Divina Misericordia, este domingo, siempre el primer domingo después de Pascua, que lo ha pedido nuestro Señor de manera exclusiva a Santa Faustina Kowalska, hemos querido dejar esta charla de qué es la misericordia y cómo opera, justamente para meternos en el ámbito de la misericordia y poder prepararnos muy bien para esta gran solemnidad. Habíamos dicho la vez pasada que hemos tocado el tema de la Divina Misericordia a partir de la carta encíclica Dives in Misericordia de San Juan Pablo II. Empezamos un poco, no por el principio cronológico como viene en la carta, sino mucho más adelante, y ahora nos devolvemos un poco para ver esos principios básicos, pero lo vamos a hacer de manera muy especial a partir del capítulo 4, y vamos a tomar como base la parábola del hijo pródigo. La verdad es que nos vimos tentados, estuvimos pensando qué hacer, si íbamos a tocar los 3 primeros capítulos, pero es que esa parábola verdaderamente que nos lleva de manera entrañable a entender la misericordia. Así que empezamos de una vez. Empezar diciendo, ya que decimos qué es la Divina Misericordia y cómo opera, empezar diciendo una pequeña definición muy concreta y de la manera como opera. La misericordia es una forma del amor divino que opera en el hombre y en el mundo mientras exista miseria, mientras exista pecado. Entonces nos va quedando claro que es una forma del amor divino que opera en el tiempo, que opera en la historia del hombre. Cuando lleguemos a ser uno con Dios, es decir, en el cielo, que es lo que todos anhelamos, nuestra gran esperanza para lo que hemos sido hechos, desaparecerá la misericordia y entonces viviremos el amor de Dios pleno, y en el amor de Dios, porque ya no habrá miserias, porque ya no habrá pecado. Por ello, volvemos a recalcar, la misericordia existe y opera solo en el tiempo, solo en la historia. Y hoy, en este día, a partir de esta espléndida parábola que está en San Lucas del hijo pródigo, veremos cómo opera y en qué se fundamenta su aplicación, Paula. Qué bonito, ¿no? Hermoso, hermoso. Entonces nos vamos a meter de lleno con la parábola del hijo pródigo, capítulo 4, para los que tengan la carta encíclica. Y empieza diciendo Juan Pablo II, un poco más adelante, este ámbito de la misericordia se va a ver con mucha evidencia en esta parábola, donde la esencia de la misericordia divina, aunque la palabra misericordia no se encuentra allí, en la parábola no aparece en ningún momento. Qué curioso. La palabra misericordia no aparece dentro de la parábola. Está en la acción. Pero está, claro, está en toda la atmósfera, en toda la esencia. Es expresada de manera particularmente límpida, clara. A ello contribuye la analogía, es decir, la comparación, que permite comprender más plenamente el misterio mismo de la misericordia. ¿Cómo? En cuanto drama profundo. Entonces en la parábola se nos presenta un drama, y un drama que nos va a explicar Juan Pablo II es el drama de todo ser humano, que se desarrolla, y aquí está la relación
que nos tiene que quedar clara cuando nos hablen de misericordia. Hay en sus fundamentos y en sus bases, en sus cimientos, una relación que nunca se puede perder entre el amor del Padre y su prodigalidad y el pecado del Hijo. Allí está toda misericordia. Hay un amor y hay una miseria. Por eso misericordia. Y que el drama está centrado precisamente en eso, en el pecado, diría yo, de los dos hijos, aunque él se va a centrar más en el hijo menor en este comentario, claro, ¿no? Pero como conocemos todos la parábola del hijo pródigo, ambos pecan de manera diferente, son pecados diferentes. El hijo mayor es envidioso y el hijo menor es el pecador, el que quiere ir a comer mundo, como se dice, el que quiere salir del ámbito del Padre para tener nuevas experiencias. Son dos facetas diferentes. Ambos salen del ámbito del Padre, así el mayor esté siempre en casa, ¿no? Claro, está entre comillas siempre en casa. Sí. Pero como también se comenta, él también anhelaría que le mataran un corderito, cabrito, y ¿no? Le armaran una fiesta y poder hacer fiesta como lo hizo su hermano menor. Bien, eso como un paréntesis. Dice Juan Pablo II, aquel hijo, el hijo pródigo en este caso, que recibe del padre la parte del patrimonio que le corresponde y abandona la casa para malgastarla en un país lejano, viviendo disolutamente, es en cierto sentido el hombre de todos los tiempos, comenzando por aquel que primeramente perdió la herencia de la gracia y de la justicia original, es decir, de Adán y Eva, los primeros que perdieron la gracia, también son hijos pródigos. La analogía en este punto es muy amplia. La parábola toca indirectamente toda clase de rupturas de la alianza del amor, toda pérdida de la gracia y todo pecado. Es decir, no solamente es una comparación con Adán, que también perdió la gracia por su pecado, sino para todos nosotros. Nosotros también somos hijos pródigos a nuestra medida, cada vez que con nuestro pecado rompemos la alianza que tenemos con Dios, rompemos su amor y no respondemos amor con amor, porque como se dice, que es muy cierto, amor con amor se paga y estamos llamados al amor. Yo quería decir una cosa con esto que dice el Papa. Dice, ese hijo que se va a un país lejano, dice él, es en cierto sentido el hombre de todos los tiempos. Ese hijo que se va somos todos nosotros. Y creo que debemos hacer como una composición de lugar, como nos lo enseña San Ignacio Loyola. Situémonos nosotros como ese hijo que se va. Como ese hijo, pensemos en algún pecado o en los años de pecado que muchos de nosotros estuvimos, nos fuimos. Y sobre todo, o sea, esto es como para meditarlo bastante, no solamente es el hecho de irse, sino el por qué te fuiste. Acabas de decir, es que quiero comer mundo, quiero tragarme el mundo, pero tal vez no será un pecado mayor que ese, el que yo no reconozca o yo no vea, yo no perciba que soy amado por el Padre. La riqueza de la casa del Padre. Exacto, o sea, no me doy cuenta, primero que tengo un Padre que me ama, no me doy cuenta, no lo veo, no lo percibo, no lo siento, no me doy cuenta que me lo ha dado todo, ese Padre me lo ha dado todo y tampoco me doy cuenta de eso. Y haciendo gala de unos derechos, le pido la herencia, que en el mundo judío eso era lo peor, lo más terrible que podía hacer un hijo con su padre era pedirle la herencia en vida, eso era de los peores. Claro, un pecado, un crimen, y de hecho, es que de hecho hasta en nuestros días eso suena terrible. Eso suena porque terrible. De alguna manera es estar deseando la muerte del padre. Y digamos la reflexión para nosotros es cuántas veces también nosotros queremos ir y pedimos ese patrimonio alejándonos de nuestro Padre Dios. ¿Cuántas veces no lo reconocemos y cuántas veces pidiendo nuestro patrimonio lo matamos? Porque claro, si yo pido mi patrimonio y mi herencia es como de alguna manera ya quiero que tú estés muerto, porque yo quiero eso que tú tienes, lo quiero yo. Es el papel del hombre queriendo ser Dios y marginando a Dios de la sociedad. Eso lo estamos viendo hoy y lo vivimos de manera, lo va a decir Juan Pablo II, lo vivimos de manera personal e individual y también comunitaria y social. Eso tiene esos aspectos. Pero vamos descendiendo. Ahora
va a marcar dos aspectos fundamentales de esa acción del hijo y por qué se marcha, ¿no? Va a haber una necesidad primero imperiosa en el dolor, porque él se va a marchar, va a malgastar toda su fortuna, y cuando recapacite, primero lo va a hacer en un ambiente exterior, en una carcasa exterior. Fíjense lo que dice Juan Pablo II. Aquel hijo, cuando hubo gastado todo, comenzó a sentir necesidad, esa palabra que tiene que ver con nosotros, la necesidad. Tanto más cuanto que sobrevino una carestía en el país, como se dice en la parábola, al que había emigrado después de abandonar la casa paterna. En este estado de cosas, hubiera querido saciarse con algo, incluso con las bellotas que comían los puercos, que él mismo pastoreaba por cuenta de uno de los habitantes de aquella región. Recordemos que uno le dio empleo, entre comillas, para que fuera y cuidara a los cerdos, pero no le permitía que comiera la comida de los cerdos ni siquiera. También esto le estaba prohibido. Entonces dice ahora Juan Pablo II, esta comparación, esta analogía, se desplaza claramente ahora hacia el interior del hombre. Primer punto de reflexión, se va a desplazar hacia lo interior. ¿Cómo empieza en lo exterior? La necesidad, el hambre, cuando a nosotros nos viene un problema, cuando se viene esto que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia, una enfermedad, un riesgo de vida. Hay cosas exteriores que quitan nuestras necesidades básicas, prioridades, salud, educación, vivienda, hay migraciones, hay peligro para el ser humano y a veces somos capaces de lo peor por eso, por defender esas necesidades primarias, básicas, pero exteriores. Y el hijo pródigo las sintió. Dios permitió que eso sucediera para que reaccionara, pero no se quedan allí. Vamos al interior del hombre. El patrimonio que aquel tal había recibido de su padre era un recurso de bienes materiales, pero más importante que estos bienes era su dignidad como hijo en la casa paterna. Palabra muy importante, la dignidad está relacionado con lo que nosotros somos como seres humanos, como personas. La situación en que llegó a encontrarse cuando ya había perdido los bienes materiales, ahora como dices tú, pongámonos en situación, el hijo pródigo metido dentro de los cerdos, untado de todo ese barro, anhelando comerse la comida, con el estómago que le sonaba, muerto del hambre, le debía ser consciente por necesidad de la pérdida de esa dignidad. O sea, no solamente es el hambre física, sí, el hambre física nos hace hacer barbaries, violencia, pero también en las personas que realmente buscan la verdad y tienen una dignidad, hay un llamado a la interioridad. Él no había pensado en ello anteriormente cuando pidió a su padre que le diese la parte del patrimonio que le correspondía con el fin de marcharse. Y parece, dice Juan Pablo II, que tampoco sea consciente de esto ahora, cuando se dice a sí mismo, ¿cuántos asalariados en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Él se mide a sí mismo con el metro de los bienes que había perdido y que ya no posee, mientras que los asalariados en casa de su padre sí que los poseen. Es decir, se está midiendo en este momento con el metro de la necesidad y del hambre. Tiene hambre física. Y otra cosa, o sea, lo que tú nos intentas decir con esto es que el hijo menor sencillamente veía la necesidad. Tengo hambre y no tengo comida. Es como el primer impulso. Es como el primer impulso, pero, exacto, he perdido la comida que tenía en casa y ese bienestar material, pero él todavía no había visto que estaba perdiendo su dignidad al verse entre los cerdos. Ahora pensemos en modo judío, ¿no? El animal más inmundo. Era el animal inmundo, el animal que no comía, que no se acercaba, que era impuro. Y Cristo pone una circunstancia de un hombre metido con los cerdos y que incluso ni se puede comer la comida de los cerdos, o sea, está como por debajo del cerdo, o sea, más bajo no pudo caer ese hijo pródigo, más pérdida de dignidad humana no pudo perder. Y en esas condiciones, muchos podemos estar allí. Hemos perdido la dignidad humana al tratar a otros sin ver esa dignidad
o al dejarme tratar por otros y no respetan mi dignidad, sabiendo que la tengo, yo me dejo maltratar. Y hay una pregunta, Paola, hay una pregunta con eso porque es muy actual. Cuando yo leía esto me hacía reflexionar, por ejemplo, en hasta qué punto el hombre es capaz de llegar a la barbarie ante una necesidad. Sabemos que ha habido hombres que por el hambre han practicado canibalismo. No solamente por cultura, sino porque con el hambre son capaces de llegar a comer la misma carne. Y eso implica una condición salvaje y animal que no respeta la dignidad del ser humano. ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces, por una primera necesidad, si no reconocemos la dignidad que nos ha dado Dios, de hacer eso? Estamos viendo un ambiente que estamos viviendo ahorita de guerra, de poder, de saciar muchas cosas que van en contra de la dignidad del ser humano. Estamos sacrificando seres humanos de cara al poder, de cara a una justificación. Pero cuando yo respeto la dignidad del ser humano y sé que cada ser humano es digno porque ha sido hecho por Dios y ha pensado como Él, el Padre en Él como un hijo y lo quiere salvar, entonces las cosas son distintas. Entonces, estamos involucrados en eso. Con la noticia de la semana pasada, brutal. Encontraron en Washington 10 bebés que mataron después de haber nacido. Que eso ya no es aborto, eso es infanticidio. Eso es un crimen terrible. O sea, eran bebés que ya estaban a término, que ya tenían todo para vivir. Y la manera en cómo los matan, pues no lo voy a decir cómo, pero es brutal. O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la barbarie humana? Hay una necesidad. Sabiendo que los órganos de esos bebés los venden, que con los órganos de esos bebés se hace comida. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Ya, pues hasta allá va Dios. Uno dice es que cosas como esas no tienen perdón de Dios. A veces uno se atreve a decir eso. No tienen perdón de Dios. Y un sacerdote muy practicante, diría yo, muy bueno en Estados Unidos, de verdad que salió diciendo es que eso no tiene perdón de Dios. ¿Ya? De verdad que la noticia fue muy fuerte, ¿no? El leerla es muy dura, pero nombro esta noticia como para decir, es que hasta allá va Dios a rescatar al ser humano, cuando lo ha perdido todo, cuando ya llega al extremo del pecado, que hasta uno se le paran los pelos, ¿no? Pues hasta allá va Dios. Pero necesita un corazón abierto a la conversión. Vamos a llegar a eso, pero es necesario. Por eso dice aquí, no obstante, esa necesidad que tiene el hijo pródigo, que puede tener todo ser humano, bajo estas palabras, digamos, bajo esta necesidad, se esconde el drama de la dignidad perdida, la conciencia de la filiación, de ese sentido de ser hijo de Dios echado a perder. Es entonces, en esta situación, cuando toma la decisión. Es importante esta palabra decisión. ¿En qué momento nosotros tomamos la decisión para ponernos en camino de retorno a la casa del Padre? Porque hay dos opciones. O me pongo en camino de retorno a la casa del Padre o huyo de la casa del Padre y no quiero saber nada de él. Dos caminos diametralmente opuestos. Pero él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Fíjate que utiliza la palabra digno. Por lo tanto, estamos haciendo énfasis en esa dignidad, en esa interioridad. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Palabras estas que revelan más a fondo el problema central. Había ido madurando el sentido de la dignidad perdida. Cuando él decide volver a la casa paterna y pedir a su padre que lo acoja, parece externamente que obra por razones de hambre y por la miseria en la que ha caído. Pero este motivo está impregnado por la conciencia de una pérdida más profunda. Ser un jornalero en la casa del propio padre es ciertamente una gran humillación y una gran vergüenza. No obstante, el hijo pródigo está dispuesto a afrontar tal humillación y vergüenza. Se da cuenta de que ya no tiene ningún otro derecho, sino el de ser mercenario en la casa de su padre. Su decisión es tomada en plena conciencia de lo que merece y de aquello a lo que puede aún tener derecho según las reglas de la justicia.
precisamente este razonamiento demuestra que en el centro de la conciencia del hijo pródigo emerge el sentido de la dignidad perdida, de aquella dignidad que brota en su relación del hijo con el padre. Con esta decisión emprende el camino. Fíjense lo precioso. Es precioso porque él ha caído en la cuenta de algo más profundo. Es como cuando decimos no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca del Señor. Esa palabra está en nosotros, la verdad está en nosotros, la dignidad es la que nos va a dar la vida eterna, el amor. No un pedazo de pan, no un mendrugo de pan, no el poder, no la riqueza, no. Por más de que yo tenga una necesidad, entonces tenemos que abocarnos a eso para nuestra auténtica dignidad y el hijo pródigo lo reconoce. Dios espera que nosotros lo reconozcamos también, Paola. Es como el caso de la historia de la samaritana, otra que tocó fondo, ¿no? Porque esa tenía 5 maridos y el que con el que estás ahora tampoco es tu marido, o sea, son 6, ¿ya? Entonces, ese es otro caso del evangelio que tocó fondo y el Señor se pudo haber ahorrado porque él salió de Galilea a Judea y para no encontrarse con los samaritanos que no se la llevaban bien, capaz los apóstoles le habrán dicho, Señor, por ahí no cojamos porque son los samaritanos, vámonos por el otro lado del Jordán. Pero el Señor tal vez les dijo, no, nos vamos por Samaria. O sea, cómo el Señor le cambiaba los planes a los apóstoles. ¿Y por qué el Señor pasó por ahí? Porque estaba buscando la oveja perdida, que era esa samaritana, y que a pesar de que no se merecía nada por ser tan pecadora, fue a la primera mujer o persona que Dios le revela quién era, y que Dios le dice quién es el Mesías. Dios se revela. Qué bonito. Es una palabra muy interesante y muy importante, que tal vez no se merecía, porque no es cuestión de méritos. Si fuera cuestión de méritos, creo que todos estaríamos perdidos. Y Juan Pablo II va a hablar de eso, porque es que nosotros en situaciones así solemos ir a la justicia. Y vemos la justicia para que se aplique ante el pecador, porque la justicia dice que debe haber una compensación. Justo lo dice acá. Fíjate la maravilla para que entendamos la necesidad de la misericordia que tenemos. En la parábola del hijo pródigo, recuerden que habíamos dicho, no se utiliza la palabra misericordia, no aparece, pero tampoco aparece la de justicia. Ni siquiera una sola vez aparece el término de justicia. Sin embargo, la relación de la justicia con el amor, que se manifiesta como misericordia, está inscrito con gran precisión en la parábola. Lo voy a explicar. Se hace más obvio que el amor se transforma en misericordia cuando hay que superar la norma precisa de la justicia. Seguimos. Dice Juan Pablo II, norma de la justicia precisa y a veces demasiado estrecha. Eso somos nosotros. Queremos aplicar una justicia que es muy precisa y muy estrecha, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. El hijo pródigo, consumadas las riquezas recibidas de su padre, merece a su vuelta ganarse la vida trabajando como jornalero en la casa paterna. Vamos a decir que alguien se pone y dice, no, se lo merece. Que vaya a la casa de su padre, que trabaje como un jornalero, que la sude, ¿no? Que se saque el sudor y eventualmente que consiga poco a poco una cierta provisión de bienes materiales. Quizá nunca en tanta cantidad como la que malgastó. Tales serían las exigencias del orden de la justicia, dice Juan Pablo II. Tanto más cuanto que aquel hijo no solo disipó el patrimonio que se le había dado, sino que además tocó en lo más vivo, ofendiendo a su padre, lo tocó en su corazón. O sea, lo mató espiritualmente, lo ofendió. Le dijo, ¿sabes qué? Muérete, dame mi patrimonio. Entonces, esta que a su juicio le había desposeído de la dignidad filial, esa conducta no podía ser indiferente a su padre. Por lo tanto, como dice aquí, debía hacerle sufrir y en algún modo que lo implique esa conducta. Eso diríamos nosotros. Eso diría una justicia estrecha. Ojo por ojo, diente por diente, que la pague, porque la hizo, que la pague. Pero, en fin de cuentas, se trataba del propio hijo. Y de tal relación
Esa tal relación no puede ser alienada ni destruida por ningún comportamiento. Por eso no hay pecado tan grave que la misericordia no perdone. Por eso lo de Judas, porque él pensó que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. ¡Qué error, qué equivocación! ¡Qué equivocación cuando pensamos que nuestro pecado es tan grande que no merecemos la misericordia de Dios! Eso es un engaño del demonio, que nos pone esa tentación y caemos y nos lleva a la desesperación, como llevó a la desesperación a Judas y se suicidó. Esa es la mentira más grande. El hijo pródigo era consciente de su papel de hijo, y es precisamente tal conciencia la que le muestra con claridad la dignidad perdida y lo que le hace valorar con rectitud el puesto que podía corresponderle aún. Hay en el fondo del corazón humano, así esté lleno de pecado, que tiene un puesto de cara a Dios, que tiene un puesto en la casa del Padre. Es un anhelo profundo y escondido en el hijo pródigo. Es decir, él no emprende el camino pensando en, tal vez si me muestro humilde y si trabajo como un jornalero, puede que llegue a volver a tener mi condición de hijo y vuelva a tener mis vestidos. No, él no está pensando así. Eso es, de alguna manera, es también ser un comerciante del amor. No, él en el fondo ha reconocido su dignidad, sabe que se va a entregar al Padre como jornalero, pero en el fondo reconoce su dignidad y va con un anhelo escondido, humilde, sencillo, porque sabe que es hijo y porque sabe que por más de que vaya como jornalero, él será siempre su padre. Eso es precioso. Bueno, eso es muy lindo. Pues traje algo que a mí me ayuda mucho espiritualmente, porque este pensar que Dios es justo y Dios es misericordioso, como que lo ponemos en dos balanzas y a veces nos asustamos de la justicia de Dios y como que a veces somos más propensos en sentir una espada que nos va a cortar la cabeza a una misericordia que se quiere derramar en nosotros. Pues esto lo sentía un sacerdote misionero al cual Santa Teresita del Niño Jesús le escribía cartas. Y esta carta es muy famosa porque Santa Teresita hace aquí como nos explica muy bien qué es la justicia divina, qué es la misericordia divina, y ayuda bastante. Y dice ella, ser justo no es solo ejercer la severidad para castigar a los culpables, es también reconocer las intenciones rectas y recompensar la virtud. Yo espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Claro. Qué bonito. He pensado un poco eso, ¿no? Esa relación, porque la justicia sale del amor. Cuando ofendemos a un Dios, esa ofensa tiene que ser paga. Lo hablamos la vez pasada. Por justicia tiene que ser paga. ¿De dónde sale esa justicia? Del amor. Claro. Porque el amor hace que las cosas tengan que estar como tienen que estar. Se restituya. Y entonces es distinto ver que la justicia es como un fruto del amor y que la misericordia es esa manifestación de ese amor que toma esa justicia que hay que aplicar y para salvar al género humano la aplica en su propio hijo. Porque la justicia finalmente se aplicó. Pero por el amor. ¿Cuál es el mayor acto de misericordia de Dios? El habernos dado a su hijo para nuestra salvación. Es el mayor acto de misericordia divina. No puede haber. De hecho, él mismo es la misericordia divina. Pero no vemos a veces que esa justicia se aplicó a Jesús. Sigue Santa Teresita. Precisamente porque es justo, es compasivo y misericordioso. Es como si justicia y misericordia fueran la misma cosa. Se besan, dicen los salmos. Exacto. Dice, lento a la ira y rico en clemencia. Pues él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Esto solamente son palabras de los salmos escritas por el rey Salomón. Y concluye ella diciéndole a este sacerdote que tenía miedo de la justicia divina, tenía mucho miedo, porque pensaba que se iba a condenar. Esto es, hermano mío, lo que yo pienso acerca de la justicia de Dios. Mi caminito, o sea, su caminito de infancia espiritual,
es todo Él, de confianza y de amor. Y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo. A veces, cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se me presenta rodeada de 1000 estorbos y 1000 trabas y circundada de una multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto, cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón y tomo en mis manos las sagradas escrituras. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. O sea, que estas palabras finales que ha dicho ella, realmente, si nosotros nos consideramos que somos nada y unos niños en los brazos de Dios, es la mejor manera de recibir la misericordia de Dios. Claro. Así me sienta que tenga o muchos o pocos pecados. No importa en qué grado espiritual nos encontremos. Pero si yo, ¿por qué? Porque esto es un estado de humildad. Y la mejor manera de recibir la misericordia es siendo humildes. Y de hecho el hijo pródigo se pone en estado de humildad. Se pone en estado de humildad y emprende el camino. Si no hubiera llegado, que es un don también, es un don de Dios, que lo pone a uno en una dificultad para ver si esa humildad brota, porque o brota la humildad o brota la soberbia. Claro. Pero brota la humildad, como tú lo has dicho, brota la humildad. Y ahora dice Juan Pablo II, estamos con este estado de ánimo en el que está el hijo pródigo. Ya se ha puesto en camino, en marcha. En humildad se ha puesto en marcha, ha reconocido su dignidad perdida, está dispuesto a toda humillación y a todo sacrificio. Esta imagen concreta del estado de ánimo del hijo pródigo nos permite comprender con exactitud en qué consiste la misericordia divina. Ojo a las palabras de Juan Pablo II, con exactitud. ¿En qué consiste la misericordia divina? No hay lugar a dudas de que esta analogía sencilla pero penetrante, la figura del progenitor, nos revela a Dios como Padre. El padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad, es fiel al amor que desde siempre sentía por su hijo. Tal fidelidad se expresa en la parábola no solo con la inmediata prontitud en acogerlo, cuando vuelve a casa después de haber malgastado el patrimonio, sabemos que siempre salía todas las tardes a esperarlo y está pronto a recibirlo, pero no es solo eso, se expresa aún más plenamente con aquella alegría, con aquel aire festivo tan generoso respecto al disipador después de su vuelta, es decir, respecto al pecador, de tal manera que suscita contrariedad y envidia en el hermano mayor, quien no se había alejado nunca del padre ni había abandonado la casa, que es una de las grandes reflexiones de esta parábola. Si hay una cosa que el hermano mayor siente, y todos podemos ser hermanos mayores, cuando vemos que alguien es exaltado y aplaudido por encima de nosotros, como que el natural humano, como que, ¿no? Como que se revela, como siempre habrá como un comentario de ¿por qué lo aplauden? Tampoco fue tan grande la cosa, ¿no? O lo que dijo el hermano mayor, yo nunca te he desobedecido, yo siempre he estado contigo y nunca me has hecho un corderito. Y seguramente que en su corazón también decía, cómo me hubiera gustado hacer una fiestecita y haberme ido también a dilapidar algún dinerito y estar contento. Pues ese es el sentimiento del padre, que es lo que nos tenemos que fijar, una alegría por ese hijo que vuelve, que es la alegría que manifiesta en las Sagradas Escrituras. Más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan conversión. Quiero leer para Santa Faustina. A Santa Faustina, el Diario de la Misericordia. ¿Por qué? Porque este domingo vamos a celebrar la fiesta de la misericordia y ojalá nos estemos preparando con la novena, la Divina Misericordia. Y le dice Nuestra Señora Faustina, a ese padre, el hijo pródigo que nos espera todos los días con alegría, reúne a todos los pecadores del mundo entero y sumérgelos en el abismo de mi misericordia.
Deseo darme a las almas. Deseo las almas, hija mía. El día de mi fiesta, la fiesta de la misericordia, recorrerás el mundo entero y traerás a las almas desfallecidas a la fuente de mi misericordia. Yo las sanaré y las fortificaré. Ese es el Padre, es la alegría del Padre. ¿Y por qué lo hace, Paola? Que es punto siguiente de cómo opera. Claro, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque en varios días la novena va pidiendo por los sacerdotes, por los pecadores, por los alejados, etc. ¿Cómo opera esa misericordia? Juan Pablo II nos remite un poco al Antiguo Testamento y a la definición que se tenía o cómo se entendía la misericordia, no solamente desde un punto de vista teórico, sino sobre todo experimental. Esto es lo importante. Y Juan Pablo II lo dice, no vale de nada teorizar con la misericordia si no es algo vivido en mi vida, que sea algo vívido, que sea vivo. Entonces hay dos palabritas en hebreo muy bonitas, de hecho hay más, pero las dos principales son una, que es Gesed o Gesed, que lo que significa es Dios practica la misericordia porque es fiel a sí mismo y a su amor. Y de hecho hay citas donde él dice que lo que está haciendo de rescatar a su pueblo Israel, no lo está haciendo por Israel, sino lo está haciendo por el amor que él tiene a Israel. Es decir, Gesed significa ese amor del Padre fiel. Es un amor fiel y un amor que es fiel a sí mismo, porque Dios es amor, como dice San Juan. Esa es digamos, un perfil de la misericordia de cómo opera. Y el otro es muy bonito porque es Rahamim, que significa como el perfil maternal de la misericordia. Es la versión materna, o sea, lo hace por el amor que tiene como una madre a su hijo. Allí ya no hay muchas razones. Es una cosa que se opera en la esencia es mi hijo, como lo que acabamos de decir, y por amor a su hijo lo hace, y es fiel a ese amor. Entonces no importa que los pecados sean rojos como cardenales, van a quedar blancos como la nieve, porque ese amor del Padre está siempre abierto y lo único que espera es que nosotros recibamos ese amor. Entonces ahí está esa versión que es Gesed y Rahamim. Oye, yo no sé, pero les vamos a dejar una tarea a nuestros amigos si la quieren hacer, pero es muy lindo que busquen la pintura de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Yo no sé, tal vez Rembrandt sabría esto que tú acabas de decir, Henry, porque en esa pintura está el padre con una capa roja, su barba, muy paternal. No sé cómo sea la mano, si es la mano derecha o la mano izquierda, pero la mano, digamos que la derecha es una mano de varón. Claro. Mientras que la izquierda, si ustedes observan bien esa pintura de Rembrandt, es una mano femenina. Ahí está, Gesed y Rahamim. Ahí está, Gesed y Rahamim. ¿Ya? Entonces busquen la pintura, de verdad es muy, muy linda. Yo la veo muchas veces en los confesionarios de muchas iglesias católicas. Preciosa. Es muy linda. Incluso si ustedes ven a ese hijo pródigo, está de rodillas, está calvo. Y bueno, esto es como una interpretación de un sacerdote holandés ya muerto, el padre Henry. Ahora no me acuerdo el apellido, pero es Henry. Es Henry, me acuerdo de su nombre. Y cuando este sacerdote que hizo un estudio sobre esa pintura de Rembrandt, se la mostró a una amiga que creo que era historiadora del arte, y le dice, ¿qué opinas del hijo, de ese hijo pródigo? Y lo que ella dice, tal vez con ese espíritu femenino, dice, veo en él a un bebé. Precisamente por esa cabeza calva, porque está calvo, el hijo pródigo se ve joven, ¿no? Y está calvo, porque los bebés son calvos, ¿no? Y veo allí un bebé que tal vez, es más, no es un tal vez, es que así somos, como decía Santa Teresita, que seamos niños en los brazos del Padre. Seamos niños en los brazos del Padre. Esto es fundamental porque en la medida en que nos hacemos niños, con esa imagen tan bonita que acabas de describir, entonces al recibir la misericordia de Dios, no nos sentimos humillados, porque hoy hay una versión mundana de la misericordia que dice que eso implica una afrenta a la dignidad del ser humano. El hombre contemporáneo piensa que recibir
esa misericordia es una afrenta a su dignidad. Le rebaja, ¿no? Que le rebaja, por eso intenta reemplazar a Dios con su tecnología y con su desarrollo. Pero fíjate lo bonito que dice Juan Pablo II, esta forma de la misericordia de Dios que tiene esa masculinidad y esa feminidad, que lo hemos visto en estos dos tipos de amores, en realidad no tiene por qué humillarnos, es todo lo contrario. Dice, tiene la forma del ágape, que lo hemos mencionado en otra ocasión, que lo menciona también Benedicto XVI, que es ese amor que solamente piensa en el bien del otro, que es el amor del Padre cuando entrega a su Hijo, a Cristo nuestro Señor. Solamente pensó en nuestra salvación, sacrificó a su Hijo, solo se puso en nosotros. Ese es el amor de ágape. Tal amor, dice, es capaz de inclinarse hacia todo hijo pródigo, toda miseria humana y singularmente hacia toda miseria moral o pecado. Cuando esto ocurre, el que es objeto de la misericordia no se siente humillado. Cuando yo tengo un padre que me trata de esa manera, que se inclina hasta mí, hasta darme a su hijo para perdonarme, para salvarme, yo no tengo por qué sentirme humillado, sino todo lo contrario, exaltada mi dignidad, como hallado de nuevo y revalorizado, dice Juan Pablo II. Esta alegría indica un bien inviolado. Un hijo, por más que sea pródigo, no deja de ser hijo real de su padre. Indica además un bien hallado de nuevo, que en el caso del hijo pródigo fue la vuelta a la verdad de sí mismo. Y en esto me llevaba a pensar que muchas veces, inclusive en el ámbito de nuestra fe, nosotros decimos, ya nos convertimos, pero a veces nuestro amor se entibia, se queda como en un funcionalismo, en automático, como le sucedió a Santa Teresa de Ávila, la grande, que siendo religiosa llevaba más de 20 años en una tibieza espiritual hasta que Dios le dio una conversión en la conversión. Y es el caso del hijo pródigo, en el sentido en que está diciendo Juan Pablo II, la vuelta a la verdad de sí mismo. Muchas veces necesitamos que Dios como que nos toque o permita algo en nuestras vidas, sea lo que sea, para volver a renovar nuestra vida, que es justamente la situación que hoy estamos viviendo en el mundo. La podemos ver de manera negativa, una pandemia, una guerra, pero ¿qué significa eso para mi fe? ¿Me está renovando esa actitud externa que tuvo que vivir el hijo pródigo de hambre y que en nuestros casos puede ser de muchas otras cosas, de dolor también, porque hemos perdido seres queridos, porque los están perdiendo en la guerra muchas personas? ¿Eso cómo afecta a mi fe y cómo me lleva a la salvación? Ese es el punto. Y otra cosa que me parece como fundamental en la vida espiritual, esa vuelta en sí mismo, que ese giro que dio el hijo pródigo, la dio estando solo y estando en silencio. ¿Y qué necesitamos? O sea, ¿qué sale de allí? Pues la oración. O sea, el hijo pródigo entró en sí mismo, se dio cuenta de su pecado, y tal vez muchos de ustedes tal vez no estén en esa situación extrema de pecado, pero no dejemos de orar. No dejemos de orar todos los días, porque ir a la oración, hacer la oración, ese encuentro diario con Dios de todos los días, es volver a mí misma, es mirarme y reconocer en mí en qué voy mal, ¿ya? Porque pecadores somos todos, ¿ya? Entonces, y también reconocer, como decía Santa Teresita, bueno, en qué vamos bien y que el bien me ayude para hacer más bien, mucho mejor, ¿no? Entonces, no nos sintamos tan tranquilos y tan cómodos pensando que, no, pues yo como hago esto, hago lo otro, pues ya no necesito nada más. Eso es un error. Tal vez es de los peores errores que podemos caer como creyentes, pensar que ya estoy convertido, pensar que ya con la misa diaria, el rosario, ya todo va sobre ruedas y no necesito la oración. De los peores errores. Voy a terminar con un párrafo y te dejo también para que cierres con la Divina Misericordia, porque Santa Faustina es clave aquí. Es clave. Dice en esta parte final, la parábola del hijo pródigo expresa de manera sencilla pero profunda la realidad de la conversión. Recuerden que todo este proceso, todo este trayecto de Dios, de cómo opera su misericordia, tiene una función. Dios no realiza misericordia solo por la misericordia, sino la realiza siempre en orden a un bien, porque el amor es un bien. La conversión
Esta es la expresión más concreta de la obra del amor y de la presencia de la misericordia en el mundo humano. El significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada misericordiosa de Dios, ¿no? Aunque sea la más penetrante y compasiva, dirigida al mal moral físico o material. La misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de toda forma de mal. ¡Qué esperanza! Claro. ¡Qué esperanza que tenemos un Padre que de todo mal saca un bien! Y saca un bien personal y también social. Lo que estamos diciendo, las situaciones que estamos viviendo, allí me revalida, allí me promueve, allí extrae el bien para mí. Por eso, en cada mal físico y espiritual que nos acontezca, tenemos que preguntarnos cuál es el mensaje de Dios para mí en eso. ¿Cuál es el bien que Dios trae para mí en eso? Me gusta mucho que este documentalista católico Juan Manuel Cotelo tiene una frase así muy interesante que dice, cuando él viene, cuando yo veo que hay una situación y se me salta el automático porque una persona vino y yo estaba ocupado y estaba ahí en mis pensamientos y de pronto tengo una reacción y digo, no, un momentico, se me olvida que es Jesús disfrazado. Ahí viene Jesús disfrazado y esta vez viene disfrazado de impertinente, pero yo lo tengo que acoger. Está disfrazado. Hoy viene disfrazado de esa persona que me miró mal. Está disfrazado, pero yo lo tengo que acoger. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo sé que suena fácil. Hay que practicar esto diariamente, pero tenemos que ver a Jesús disfrazado, como él dice, en cada acción, porque eso es misericordia. Y de ese mal aparente siempre hay un bien. Yo les quiero compartir algo que me pasó en la vigilia pascual, que de verdad fue un regalito de la Virgen. Tuvimos la oportunidad de pasar la vigilia pascual pues en un lugar donde hay sacerdotes que aman mucho a la Virgen y bueno, esto me tenía muy contenta y el sacerdote dijo algo muy lindo en la vigilia, sí, porque habló a los discípulos de Emaús y dijo, decía algo así, ¿no? Como es que hasta los discípulos de Emaús le decían algo a Jesús sobre nuestros jefes. Nuestros jefes, bueno, algo dijeron de los fariseos, pero decía, todavía seguían considerando a esos fariseos sus jefes. Y la situación de esos jefes, ese Caifás, ese Anás, pues era lamentable. Lamentable la situación de esos jefes, que podemos pensar un poco, y los de hoy en día, pues se le parecen bastante a esos Caifases y Anáses de aquella época. Pero él decía, pero Cristo estaba muerto, pensaban que estaba muerto, pero había alguien que estaba muy viva y que estaba sosteniendo la iglesia y la sostuvo en esos primeros años, y era María Santísima. Era la Virgen, por eso Cristo se fue, sí, ascendió al cielo, pero dejó a su madre para fortalecer a esos apóstoles, a esos discípulos. Estaba la Virgen. Y decía este sacerdote el día de la vigilia pascual, ¿no será que lo mismo está pasando ahora? Cuando vemos que nuestros jefes están en una crisis y estado profundo, ¿no serán las almas marianas, las congregaciones marianas, las parroquias o los grupos de oración marianos los que estén sosteniendo la iglesia en esta época? Cuando vemos a nuestra iglesia en crisis, ¿no serán ellos? Sí, yo dije, Dios mío, claro, ¿no será esta crisis mundial de guerra? Y cuando nosotros vemos a nuestra iglesia y la vemos también pasando por su pasión y su muerte, ¿no será que nosotros estamos viviendo esto? ¿No será esto como vislumbrar el triunfo del Inmaculado Corazón de María? Entonces yo ahí hice un clic, ¿no? Como que hice, pero claro, porque llevamos 2 años fuertes de epidemias y ahora la guerra, encerrados, el miedo, y muchos de ustedes y nosotros que tenemos hijos pequeños
o nietos chiquititos y decimos, Dios mío, les tocó vivir esta época de encierro, de verlo todo oscuro, de que no pueden salir a la calle, de que nos da miedo todo, nos da miedo que salgan al mundo y vean este panorama tan terrible. Y sentimos eso en el corazón, como esa tristeza, pero comprendí que esos hijos nuestros que están pequeños han nacido en esta época para ser testigos y soldados de ese triunfo. Y eso, de verdad que eso fue mi vigilia, esa fue mi luz el sábado, en la vigilia pascual. Y que nosotros también, aunque no somos tan jóvenes, también seremos testigos. Si no vamos a ver ese triunfo en vida, estamos luchando para que ese triunfo, por lo menos, ser testimonios de ese triunfo con nuestra propia vida y ustedes con la suya. Así no lo veamos. Tal vez nuestros hijos lo vean, pero hay que luchar día a día por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. ¿Qué mayor misericordia y esperanza es esta? Y esa lucha, Paola, para ese triunfo, me lo pones como bandeja, porque dice Juan Pablo II, ya para terminar, así entendida la misericordia de Dios, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo, la fuerza de su misión. Ella no cesó nunca de revelarse en los corazones y en sus acciones como una prueba singularmente creadora del amor que no se deja vencer por el mal, sino que vence con el bien al mal. Al mal se vence a fuerza de bien. ¿Cuál es el bien que tenemos que hacer como familia? ¿Cuál es el bien que tienen que hacer nuestros hijos? Pues estar con María, ser apóstoles de María, para poder vencer ese mal que humanamente nosotros no podemos. Y termino con una frase que quería empezar también con esta frase, pero la verdad que me olvidé, pero es como un ciclo completo de esta parábola del hijo pródigo que, como el mismo Juan Pablo II ha dicho, explica de manera exacta y profunda lo que es la misericordia de Dios. Es necesario, nos dice, que el rostro genuino de la misericordia sea siempre desvelado de nuevo. Sea siempre desvelado de nuevo. Yo no puedo dar por sentado que conozco la misericordia. Yo no puedo dar por sentado que practico la misericordia. Cuando yo dé por sentado que la conozco y que la practico, tal vez haya entrado la soberbia en mi vida y vaya a empezar para atrás. La misericordia es algo que requiere de la humildad, como hemos visto, de abajarse para poder recibir esas gracias que Dios envía. Y tiene que ser conquistada de nuevo siempre por cada persona, de generación en generación, como está en el Magnificat, porque de hecho lo cita Juan Pablo II, cuando la Virgen dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Sí, es una promesa, pero es una fuente que corre todas las generaciones que yo necesito abrir y que cada persona necesita abrir. Ahí está la acción que cada uno tiene que hacer. Necesitamos abrir esa llave. Yo no la puedo abrir por mis hijos. Yo les puedo decir que ahí está la llave, pero ellos personalmente tienen que abrirla y cada persona tiene que hacerlo. Y eso solamente se logra en una relación personal con la divina misericordia. Como decíamos antes, hay que conquistarlo. Nuestros hijos tienen que conquistarlo. Bueno, como ya estamos acabando, hay que leer esto sí o sí, porque hay que prepararnos para la fiesta de la misericordia. Dice Jesús a Faustina: deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. ¡Wow! Culpa y pena.
En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad, meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Y la fuente de la misericordia es ese corazón abierto y traspasado de donde emana la misericordia. Y como ya hemos visto, pues la misericordia se ha encarnado en Jesucristo y Jesucristo nos ha mostrado al Padre, y la misión de Cristo ha sido mostrar el amor del Padre, su misericordia, y Él encarna esa misericordia. Así que aprovechemos, por favor, esta gran solemnidad el próximo domingo. Pongámonos en disposición con una buena confesión, que es importante, y lo que se hace regularmente para obtener esa indulgencia plenaria, un rezo por las intenciones del Sumo Pontífice, y estar ofrecer la comunión y estar muy dispuestos a recibir la divina misericordia. Así que esto ha sido la charla por hoy. Termino diciendo con lo que Juan Pablo II cierra: aunque se retiren los montes, no se apartará de ti mi amor, ni mi alianza vacilará.